Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como es de costumbre en las sesiones de formación que tenemos, siempre arrancamos visualizando el cronograma y verificando qué es lo que tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos dos evidencias pertenecientes a dos actividades de aprendizaje. Sí, la primera que es crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio web y móvil. Y la segunda, generar plantillas y estilos, ¿bien? Del mismo resultado de aprendizaje. La primera evidencia es crear interfaces según requerimientos del proyecto. Y la segunda es fundamentos de implementación de componentes frontend en HTML, CSS y JavaScript. ¿Listo? Con estos códigos y siguiendo la guía de aprendizaje que tenemos nosotros en la plataforma, acá tenemos una descripción de cuáles son las evidencias que tenemos que realizar para la presente semana. Dentro de la evidencia que tenemos que entregar, ¿sí? La primera es esta, que es interfaces gráficas según requerimientos del proyecto. Dice que tomando como referencia la evidencia anterior, según las necesidades del software a desarrollar, realice un diseño web y o móvil utilizando componentes y tecnologías vistas en los componentes arquitectura, aplicaciones móviles nativas y herramientas para el diseño y el desarrollo móvil híbrido. Este texto nosotros lo trabajamos en la sesión anterior y ahí es donde nos indica de qué maneras que se debe realizar estos diseños o estas implementaciones para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. ¿Listo? Elementos para tener en cuenta en el documento, entonces se debe crear la interfaz gráfica, definiendo colores, usabilidad, estilos, menús, cumpliendo con las características y las necesidades del software a desarrollar. Entonces los productos ya sería el desarrollo de la interfaz gráfica a desarrollar en una carpeta comprimida con sus respectivos archivos. ¿Listo? Si nos vamos nosotros a la explicación de la sesión anterior, recuerden que en esta sesión ustedes debían generar los mockups de navegación de la aplicación que ustedes están desarrollando. Recuerden que los mockups es la estructura o la pantalla en cómo van a ir dispuestos los elementos, ¿sí? De lo que tenemos ahí. Vamos a ver si de pronto tengo por acá la presentación. Acá la tengo. Permítame un segundito y la abrimos un momento para recordar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto? En esa evidencia ustedes debían entregar, era esto, de cada una de las pantallas del desarrollo que ustedes están realizando. ¿Sí? Si ustedes miran ahí, se tiene la pantalla y se tiene la disposición de los elementos que se contienen allá. Ahora lo que se pide es que este diseño que ustedes lo tienen acá, lo lleven ya a la parte material. Es decir, que ustedes deben implementar todo lo que son los elementos estilísticos del desarrollo que ustedes están realizando para que eso se vea acorde a lo que ustedes están diseñando o lo que ustedes están proponiendo. ¿Listo? Entonces es convertir eso en elementos reales. O sea, acá en vez de decir logo, entonces acá va el logo, acá van cuáles son los elementos de la barra de navegación, acá en el header va la imagen y los elementos que ustedes van a agregar, qué contenido hay en la barra lateral, en el contenido principal y los botones. ¿Sí? Aparte de eso, ustedes deben considerar lo que es el manual de marca, ¿sí? De lo que ustedes van a desarrollar y eso es lo que vamos a mirar en parte el día de hoy. Bien, para que por favor lo desarrollen. No olviden que eso lo tienen que hacer para cada uno de los elementos que ustedes tienen dentro del mapa de navegación del desarrollo que ustedes están haciendo, para que por favor lo tengan en cuenta. La segunda evidencia que deben entregar es esta que tenemos acá, y aquí ya entramos en el mundo del desarrollo frontend para aplicativos web. Bien, ustedes ya tienen una base y ya tienen una idea con respecto a esto, y esto es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, lo que son las asesorías a partir del próximo lunes. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta.
Entonces tenemos evidencia de desempeño, fundamentos en la implementación de componentes frontend, HTML, CSS y JavaScript. Con base en el siguiente contexto, aplique los principales componentes HTML y CSS, elabore una página que enseñe un pequeño tutorial seleccionando un tema de su gusto, establezca un título, emplee una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial con enlaces a los temas propiamente dichos. Cada tema debe tener su título, imagen y la descripción del tema. Acá les están describiendo ustedes qué es lo que debe contener. Ojo que como están diciendo las cosas ahí, le están diciendo a ustedes que los elementos deben aparecer ahí, pero no les están diciendo exactamente cuáles son los estilos que tienen que aplicar, sino que los estilos ustedes lo definen según sus criterios, ¿sí? Cuando ustedes lo quieran mirar. Elementos para tener en cuenta en el documento, entonces se deben incluir elementos vistos en el componente. La página debe utilizar estilos CSS. ¿Qué deben entregar? Entonces el HTML, el CSS en una carpeta comprimida. ¿Listo? Dentro de la evidencia que tenemos acá. La ventaja es que ustedes ya tienen una base o ya tienen una idea de lo que tienen que realizar en estas dos evidencias, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Uy, ¿sí me están Con escuchando? esta última actividad, sí, profe. Bueno, esa sí no me quedó muy clara. La anterior sí, por lo que vimos lo de los mockups en la clase anterior, pero no, esta última no me queda muy clara. No, la última es ya lo que es el desarrollo web de un ejemplo. El ejemplo está acá o la base del ejemplo está aquí. Te le están diciendo a usted, mire, tiene que hacer usted un tutorial de un tema que usted quiera. Entonces, la obligación que usted le están diciendo es que tenga un título principal, que tenga una lista ordenada, ¿sí? Para indicar los conceptos que contiene el tutorial, ¿sí? Deben establecer ustedes enlaces de los temas que ustedes están seleccionando ahí y cada uno de esos temas debe tener una imagen y debe tener una descripción. Ya lo vamos a desarrollar y lo vamos a desmenuzar más, ¿vale? Pero pues aquí les está diciendo exactamente qué es lo que ustedes tienen que presentar, ¿sí? Vale. Olga, claro, Jonathan, todo bien, ¿no? Sí, profe, no, eso es lo que dijo Andrea, que de pronto sí, como si puede profundizar en la Eso es evidencia lo que para vamos a hacer, entender. tranquilo, tranquilo que eso lo vamos a hacer. O sea, lo que nos vamos a centrar es en lo siguiente, o lo que vamos a mirar ahora es lo siguiente. Vamos a mirar cuáles son los criterios que ustedes deben tener en cuenta para poder generar, ese manual de marca, ¿sí? O lo que tenemos acá, ¿sí? Cómo es que se diseña esa parte de esas interfaces gráficas para que ustedes definan cuáles son los criterios de colores y todo este cuento para poderlo desarrollar. Y en el otro, pues vamos a recordar y vamos a mirar lo del manejo de etiquetas, dónde están los elementos para poder buscar esa información, cómo se agregan, cuál es el modelo de cajas y todo este cuento. Tranquilos que eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Bien, entonces, para poder dar continuidad a esto, entonces, para la primera evidencia, ustedes deben tener en cuenta unos criterios que se deben cumplir para que ese diseño que ustedes estén desarrollando tenga tengan un componente que haga que eso que ustedes estén haciendo sea atractivo de manera visual para que el usuario lo pueda manejar, ¿sí? De manera cómoda o de manera práctica. Bien, si bien ustedes no son diseñadores, ¿sí? O sea, si bien ustedes no son los que entran a definir cuáles son los colores o estos elementos, sí es importante que ustedes tengan presente cuál es el trasfondo de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Como les he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, cuando ustedes estén trabajando esto a nivel profesional, a usted el cliente le va a decir, esta es mi empresa tiene este logo, mi empresa tiene este manual de marca, ¿sí? En donde dice cómo se manejan los colores, cómo se manejan los títulos, de qué tamaño, ¿sí? Qué tipografía, ¿sí? ¿Cómo se van a ver las alertas? Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer ese diseño de esas interfaces. Es llevar esas mockups que ustedes ya hicieron, ya a lo que es el diseño real bajo ciertas reglas. Bien, entonces lo primero que tenemos que mirar es qué es una guía de estilos. Una guía de estilos o un manual de marca es un documento técnico que reúne todas las reglas visuales y de interacción que debe seguir un software.
¿sí? La función que tiene esa guía de estilos es garantizar de que cada pantalla, cada elemento, cada detalle, cada cosa que esté dentro de la interfaz sea coherente, ¿sí? Para que se entienda y para que el usuario final la pueda utilizar de manera adecuada. Entonces, esta imagen nos representa a nosotros un poco qué es lo que se debe tener en cuenta en esto, ¿no? Entonces, paleta de colores, los colores que se deben definir, ¿sí? De qué manera deben llevarse los títulos, de qué manera deben llevarse los párrafos, cuáles son los principios de usabilidad, cuáles son los componentes gráficos, de qué manera se definen los botones primarios y secundarios y cómo se manejan los cuadros de entrada. Bien, eso lo vamos a mirar. Paleta de colores. Entonces, la paleta de colores son los colores oficiales de un software, ¿sí? Eso se usa de manera coherente en toda la interfaz para dar identidad y consistencia. ¿Listo? Dentro de esa paleta de colores hay diferentes tipos de paletas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera que tenemos que tener en cuenta es de qué color nosotros vamos a definir el texto, ¿sí? Deben tener entonces ustedes en cuenta de que el texto y la que sigue sea el fondo, ¿sí? Hagan un contraste adecuado para que las personas puedan leer el contenido de la página de manera fácil, ¿sí? Y de manera fluida. Bien, para que personas que tengan dificultades para poder mirar esto, ¿sí? Pues lo puedan entender mediante ese contraste de esos dos colores, ¿sí? Entonces, en este caso, el color del texto asegura de que este sea legible, tanto los párrafos como los títulos, ¿sí? El color de fondo es una base neutra en la que se construye la interfaz. Lo recomendable es que ustedes utilicen un color base o un color sólido, más no un color con figuras o con cosas que tenga que ver del logo de la empresa, ¿no? Cuando nosotros estamos aprendiendo y aprendemos a colocar esas cosas, nosotros comúnmente colocamos un fondo de un logo, ¿cierto? O lo cogemos y lo replicamos. El problema es que si ese color es muy colorido, valga la redundancia, la legibilidad de eso va a ser mucho más complicada y va a hacer que el usuario final tenga dificultades para poder leer eso que tenemos ahí. Permítame un segundito. Bien, el otro es el color primario. El color primario es lo que representa la marca, ¿sí? Y se usa también para lo que es el color de los botones. El color secundario es el que le da apoyo al color primario, ¿sí? Y se utiliza en detalles e iconos. Hay otros colores que son los que se utilizan para lo que son las advertencias, que por lo general los colores de éxito, que es los verdes, o sí, diferentes tipos de verdes, que estos transmiten lo que es la confirmación como un registro correcto, o los colores de alerta, que sería el color rojo, que es el que alerta a los usuarios sobre fallas o datos inválidos que han tenido dentro del uso de esa herramienta que nosotros estamos construyendo. Ahora seguimos nosotros con la tipografía. Entonces, en la tipografía son el conjunto de fuentes, o sea, de tipo de letras, ¿sí? Y tamaños definidos para que los textos del software, ¿sí? Se vean, ¿no? La idea es que esto refuerce lo que es la identidad de la marca y lo que mejora la lectura. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una jerarquía tipográfica en donde el tamaño y los pesos, pues dan lo que es un orden de lo que es el contenido de lo que nosotros estamos desarrollando ahí. Y también nosotros tenemos una fuente que es la que nos determina a nosotros de qué forma o de qué manera se va a joder y se va a estructurar ese contenido que nosotros tenemos ahí. Bien. Lógicamente, en ese tipo de fuentes se pide que esas fuentes sean fácilmente detallables, fácilmente legibles y no fuentes como letras cursivas o letras pegadas que van a dificultar eso, ¿no? Vamos a ver aquí de pronto un ejemplo. En un segundito, la buscamos. Bien, vamos a ir acá al navegador. Vamos a ir aquí a Google Fonts. Acá y miremos algunas fuentes.
Miren, por ejemplo, esta letra, este tipo de fuente. Miren esta de aquí. Una fuente de estas, una fuente de este tipo, ¿ustedes la utilizarían para un desarrollo? Quiero escucharlo. Sí, no y por qué. No, porque no es clara. Pues la persona que vaya a utilizar la aplicación no es una imagen clara, entonces no sería tampoco como presentable para una aplicación. Es que ese es uno de los puntos que ustedes también tienen que tener en cuenta. Esto para lo que es, o sea, esto tiene su aplicación, ¿sí? Esto se puede utilizar en ciertos entornos y se puede utilizar dependiendo del tipo de aplicación que ustedes estén haciendo, ¿sí? Ahora, si ustedes están haciendo un software de contabilidad, esto es impresentable. Entonces, deben también ustedes tener en cuenta eso. Pero si ustedes van a hacer, por ejemplo, un software que tenga que ver con juegos, ¿sí? Pues posiblemente en ciertas partes, no en todo, porque es una fuente un poco pesada, ¿sí? O sea, pesada visualmente, pues se puede utilizar, ¿no? Entonces depende del contexto que ustedes tengan con respecto a eso. Bien, eso ustedes también tienen que tenerlo en cuenta. Miremos, por ejemplo, esta de aquí. Es muy bonita, ¿sí? Es muy hermoso ese tipo de letra y ese tipo de fuente. Bien, aplicaciones para esto. ¿En qué entornos ustedes mirarían que este tipo de letra sería aplicable? Tal vez, no sé, para un entorno como educativo puede ser, tal vez en una librería. Vale, sí, es una fuente especial, ¿no? Es una fuente para cosas específicas, ¿no? Vale, ¿qué más piensan ustedes que se puede utilizar esta fuente? ¿No? Por ejemplo, para una página de, no sé, de bodas o de una joyería. Miren, y aquí incluso le pegué, miren que aquí tienen una fuente así en letra pegada como logo de la empresa que están utilizando, ¿no? Pero miren que a pesar que es una fuente especial, la utilizan solo para el logo, pero miren que la legibilidad de todo lo que tenemos nosotros acá, ¿sí? Maneja una fuente completamente diferente. Bien, para que esto por favor lo tengan en cuenta. El otro grupo de elementos que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que son los componentes gráficos, ¿sí? Son los otros elementos diferentes al texto o a los campos donde ustedes ingresan información que hacen de que eso que ustedes estén desarrollando tenga cierta funcionalidad. Bien, uno de los primeros componentes que nosotros vamos a mirar son los botones. Entonces, los botones son los elementos que se le pueden dar clic dentro de la interfaz que ustedes están desarrollando para ejecutar alguna acción, ¿no? Entonces, tenemos nosotros lo que son los botones primarios, los botones secundarios y las variaciones que tienen esos botones dependiendo de la interacción. Bien. Entonces, el botón primario resalta la acción más importante de la pantalla. El botón secundario ejemplifica lo que son acciones complementarias o menor prioritarias. Cada uno de estos debe contener un color diferente, ¿sí? Una estructura diferente para que esto sea visible. Y el estado del botón son las variaciones de estilo que se tiene según la interacción. Hay botones que cambian de estado dependiendo de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Si ustedes le dan clic, él cambia de color. Si le vuelven a dar clic, él vuelve al estado inicial, ¿sí? Y cambia el contenido que tenemos nosotros ahí. Otro de los componentes que tenemos nosotros son lo que son los cuadros de ingreso y los formularios. Entonces, estos son campos que permiten al usuario introducir datos en la aplicación. Bien, deben tener ustedes en cuenta
que esos campos por lo general deben tener un contorno o un borde, ¿sí? Que indique cuando ese espacio esté listo para escribir, o sea, que cuando la persona pase por encima de él y le hagan un clic, debe tener un realce o un resalte para que la persona se dé cuenta de esto, ¿sí? Entonces, debe también determinar el estado de lo que se está ingresando, ¿sí? Si lo que se está ingresando está bien o lo que se está ingresando está mal. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un correo electrónico y falta la arroba, debe decir qué pasa ahí, ¿sí? Mediante ciertos bordes, o mediante ciertas herramientas para poder destacar que eso está, lo que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, en este caso se puede destacar mediante la variación del borde, ¿sí? De color rojo y un mensaje que explique cuál es el error o la falla que se está haciendo allá. Y el placeholder es el texto que aparece cuando el cuadro de texto no tiene ningún contenido. Por lo general, ese placeholder es como un ejemplo que se le agrega a ese cuadro o a ese campo de texto para que la persona sepa qué es lo que se debe agregar ahí. ¿Listo? Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo. Acá tenemos nosotros un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos nosotros, perdón, lo que es un cuadro de entrada. Sí, miren que este cuadro de entrada tiene un contorno muy delgado, que tenemos nosotros un placeholder, que es esta información que aparece acá, que dice buscar en Google y escribir una URL, y tenemos nosotros una serie de elementos que nos ayudan a nosotros o nos refuerzan qué es lo que nosotros podemos hacer ahí. ¿Bien? Vale. Ahora vamos nosotros a lo que es los componentes que se tienen en la barra de navegación. Esos componentes son los que tenemos nosotros en la parte alta o de la cabecera, que esos deben tener, ¿sí? Una estructura como tal. Entonces, en este caso, esa barra de navegación es el conjunto de enlaces, ¿sí? Que organizan las secciones del software y que permite moverse entre las aplicaciones. Es decir, que esa barra de navegación es uno de los elementos principales que permite que ese mapa de navegación que ustedes desarrollaron funcione de manera adecuada. Bien, porque permite pasar entre esos. Esa barra de navegación tiene que ser visible entre todas las vistas y con el logo y con los menús, ¿sí? Y debe contener un icono, ¿sí? Para que despliegue el contenido que, que se tiene ahí, ¿no? Ese icono puede ser o el nombre o debe tener una figura que pueda determinar eso que nosotros estamos hablando. Las barras de navegación, miren que las tenemos acá. En este caso, nosotros la barra de navegación tenemos diferentes elementos de texto, ¿sí? En donde nosotros al pasar el clic por encima de él hacemos que ese menú se despliegue y nos permite a nosotros navegar dentro del mapa de navegación de la página que nosotros estamos accediendo, ¿sí? O sea, si hacemos clic acá, vamos a ver si no me falla el internet, miren que se entra a la página, ¿sí? Pero si nosotros vamos nosotros acá a otra, podemos ir a otra sección u otra parte de la página que nosotros estamos visitando. Bien. Las tarjetas. Las tarjetas son los contenedores que tienen información resumida, organizadas en bloques rectangulares con sombra y bordes redondeados. Bien, esas tarjetas se utilizan para mostrar resúmenes de usuarios, de productos, reportes u opciones. Entonces, acá tenemos nosotros, miren, una tarjeta donde tenemos nosotros la imagen del producto, cuál es el nombre del producto, cuál es el valor del producto. ¿Vale? Otra aquí, tenemos la imagen del producto, porcentaje de descuento y lo que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nosotros la página de Figma.
en la página de Figma tenemos nosotros una serie de tarjetas en donde nosotros podemos visualizar cuáles son los proyectos que nosotros hemos desarrollado. Se ve una miniatura, una pequeña descripción, ¿sí? Y miren que se destaca con un borde en donde nosotros podemos diferenciar visualmente en donde se divide o en donde se presenta una con respecto a la otra. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que es el manejo del código de color para lo que son las alertas y las notificaciones. Comúnmente se utiliza lo que son los colores de una semafórica, la señalética de un semáforo, ¿sí? Para indicar los estados de lo que está sucediendo ahí. Bien, entonces, como siempre tenemos nosotros el verde para confirmar que la acción se hizo de manera exitosa, el rojo cuando se resalta algún problema o algún fallo o alguna falta de información, el amarillo como una advertencia con precauciones en donde se señala pues cuáles son las precauciones que deben tener en cuenta en ese espacio. Ya pasamos nosotros a lo que son los principios de usabilidad. Entonces, los principios de usabilidad son la serie de reglas que garantizan de que esa interfaz sea fácil de aprender y fácil de utilizar. Bien, para esos principios de usabilidad debemos cumplir con estos criterios que nosotros tenemos aquí en pantalla. Entonces, uno de los criterios fundamentales y principales que debemos tener en cuenta es que los colores y los estilos en todo el sistema se conserven y se mantengan, ¿sí? Si nosotros manejamos un código de color para los colores primarios, para los colores secundarios, para los tipos de letras, se deben mantener desde el principio hasta el fin del desarrollo de esa aplicación que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Cada icono, cada botón debe transmitir claramente la función que se debe realizar o lo que debe ejecutar, ¿sí? O sea, debe ser completamente claro. Se puede hacer con textos de apoyo que enuncien cuál es el funcionamiento que tenemos ahí, o se pueden incluir imágenes de fondo, ¿sí? Con conocimiento universal o global que faciliten esa comprensión o ese entendimiento. Bien. Otro de los temas que tenemos acá que se debe tener en cuenta es lo que es la jerarquía visual. El tamaño de lo que se coloca ahí es importante. La jerarquía o el tamaño que tenemos nosotros ahí hace que se destaque lo más importante como lo más grande, ¿sí? Lo mediano un poco más pequeño, ¿sí? Y así sucesivamente. También se debe hacer mediante esa jerarquía del color primario y del color secundario que se establece en el diseño, ¿sí? Y la posición en la que se tiene. Bien, se debe contar con un feedback inmediato, es decir, que al usuario cada vez que haga alguna acción dentro del sistema, cada acción debe tener una respuesta, ¿sí? A lo que ellos están haciendo. Y también se debe tener en cuenta de que las personas que tengan limitaciones visuales o motoras también pueden utilizar la aplicación. O sea, se deben incluir opciones para que eso tenga un contraste adecuado, para que se pueda manejar desde el teclado y para que tenga una serie de etiquetas en las imágenes para que la persona pueda entender qué es lo que hay ahí. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí nosotros un desarrollo en donde tenemos nosotros una pantalla principal con una barra de navegación con colores claros, pero tiene un contraste que hace que esto sea visual para la mayoría de las personas. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo el desarrollo de las interfaces que ustedes hagan tenga la capacidad de poder responder al dispositivo con el que se pueda ingresar, ¿sí? O sea, cuando ustedes están haciendo un diseño web, ¿sí? Todas las personas van a acceder a esa interfaz, ya sea desde un dispositivo móvil, sea un celular, sea una tablet o ya sea un equipo de cómputo. Bien, ojo que hay celulares de diferentes tamaños y otra cosa la orientación que ustedes tienen del celular, ¿no? Si el celular está en horizontal o si está en vertical. Ese diseño que ustedes tienen ahí debe contar con la facilidad y con la herramienta de que dependiendo del tamaño o de la posición en que se haga, responda de manera adecuada. ¿Listo? Con esto terminamos nosotros lo que es la primera parte y es cuáles son las definiciones que ustedes deben tener y los criterios que deben ustedes cumplir para surtir esa parte de lo que es el diseño
de esa interfaz que ustedes están desarrollando y que van a aprender a desarrollar. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? Ese silencio No, me profe, asusta. Profe, hasta el momento está todo claro. profe, ese es en Figma también, ¿cierto? Sí, claro que sí, sino que entonces adicional a lo que ustedes desarrollaron de las mockups en Figma, necesito que ustedes me desarrollen dentro de la evidencia un documento en donde ustedes definen no todos los criterios que tenemos acá, pero sí la mayoría de criterios, ¿sí? Que les acabé de exponer. Entonces ustedes van a hacer un documento en donde ustedes definen cuáles son la paleta de colores que van a utilizar, cuál es el logo, cuál es el tipo de texto, cuáles son los tamaños para los títulos, cuáles son los tamaños para los párrafos, cuál es el color primario, secundario, qué tipo de letra van a utilizar, ¿sí? ¿Cómo van a ser los botones? ¿Los botones van a ser con bordes redondeados o van a ser completamente redondos? ¿Sí? Todo esto que tenemos nosotros, bueno, todo esto no, pero sí la mayoría de las partes que tenemos nosotros acá sí tienen que definirla y eso tiene que estar dentro de eso que se va a entregar en esa evidencia. ¿Vale? Para que les quede más fácil, ya mismo les envío esto. ¿Sí les sirve? Sí, porfis, profe. Sí, profe. Profe, y eso toca enlazar las páginas y todo de una vez No. No. Es el diseño de todas las pantallas. Solo el Es el diseño. diseño. Sí, es solo el diseño, es solo ver eso cómo va a quedar. Y ya. Cómo va a quedar con todos los elementos y respetando esos colores del diseño que ustedes definieron, de lo que acabamos de mirar. Profe, es decir que, bueno, por ejemplo, todas las características que usted dice que tienen que tener, pues como la página, lo que se hace es indicar, por ejemplo, qué tipo de letra, los colores y se coloca pues como la pantalla de la paleta de colores, la Eso. pantallita, la imagen pues de cómo va a ser el botón, qué letra se va a utilizar. Eso es lo que se haría en este trabajo, como especificar qué como qué elementos se Especificar van a y hacer. utilizar. Especificar Ok, y hacerlo de esa manera. listo, Y profe. hacerlo de esa manera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? Jonathan, Dewin, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Con esto nosotros daríamos cumplimiento a la primera evidencia. ¿Sí? O sea, esto es un complemento, perdón, de lo que vimos en la ascensión anterior. ¿Sí? Sería llevar a la realidad lo que es la mockup que ustedes desarrollaron, que ustedes diseñaron, pero ya bajo ciertos criterios. Bien, ahora vamos con el siguiente elemento o el siguiente componente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar plantillas y estilos en HTML, CSS y JavaScript. Bien, afortunadamente, y por fortuna para mí, ustedes ya tienen una base de conocimiento de lo que es el desarrollo de páginas web, ¿cierto? Entonces, una página web es una página que se despliega dentro de un navegador, la cual contiene una serie de información. Bien, es lo que nosotros utilizamos mucho ahora y es una base de lo que es del desarrollo que nosotros estamos teniendo en esta generación. Entonces, todos los elementos que nosotros tenemos acá, ustedes saben que tienen una estructura o una base que nos determina a nosotros cómo es que van a aparecer esos elementos que tenemos nosotros ahí en pantalla. Para hacer el desarrollo de una página web, nosotros debemos contar con dos elementos. Debemos contar con un navegador que nos permite a nosotros visualizar qué es lo que nosotros estamos realizando y necesitamos un editor de texto plano que nos permita a nosotros convertir ese lenguaje que nosotros necesitamos para construir esa página web, ¿sí? En algo que sea ya visual y que sea completamente funcional, ¿sí? Ustedes son expertos, ¿cierto que sí? En manejar Visual Studio Code para poder hacer ese desarrollo, ¿sí? En diferentes tipos de lenguajes de programación. La ventaja que tiene esto es que es una herramienta libre en donde nosotros podemos agregar o instalar los complementos necesarios para poder hacer este desarrollo que nosotros vamos a mirar.
Bien, el navegador tiene diferentes funciones. Una de las funciones principales es que a nosotros nos permite mirar cómo se va a visualizar, pero ese navegador también tiene otras opciones que son las opciones de desarrollador, ¿sí? Vamos a mirar si las puedo desplegar acá. O si no las desplegamos así. Si ustedes presionan F2 en sus teclados, pueden habilitar lo que es el entorno de desarrollador, ¿vale? Por predilección, yo les aconsejo que utilicen Google Chrome como herramienta de respaldo para poder utilizar esta herramienta de desarrollador, ¿sí? Porque Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados en el mercado y es uno de los navegadores más versátiles porque funciona en diferentes tipos de sistemas operativos, si no en la mayoría, sino en todos, perdón. Bien, cuando nosotros desplegamos este entorno de desarrollador, en la parte izquierda se nos abre a nosotros un menú con lo que es el texto plano que compone esa página web que nosotros estamos desarrollando y ahí directamente nosotros podemos visualizar qué es lo que se está mirando, qué es lo que se está realizando. Bien, acá tenemos nosotros inicialmente el HTML, lo que tenemos nosotros acá. En la parte de abajo tenemos nosotros el CSS o lo de estilos. Y más abajo tenemos nosotros una consola para poder hacer pruebas de funcionamiento de lo que nosotros estamos realizando dentro de ese desarrollo. Bien, eso lo vamos a ir aprendiendo a manejar ahí en la medida de lo posible. ¿Listo? Tenemos esto. Adicionalmente, a nosotros nos permite cambiar o modificar la orientación de la página para poder verificar lo que es la parte del diseño responsivo. Y también nosotros podemos alterar lo que son los tamaños de la pantalla, ¿sí? O sea, acá nosotros podemos garantizar de que según el tamaño que tenemos nosotros acá, ese diseño que nosotros se ajusta para dispositivos móviles, para teléfonos, para tablet o para una laptop o un computador de escritorio mucho más grande. Bien, lo que se me olvidó es cómo es que sale por acá, aquí normalmente. Me acuerdo que es con F12, pero se me pasó acá. Denme un segundito y les digo exactamente cómo sale. Vamos a mirar. Aquí en extensiones, no. Es así que pena con ustedes, pero se las debo. Pero la fácil es presionar F2 en el computador. Si ustedes tienen en el computador activada la tecla función, entonces es tecla función más F12, sin importar el sistema operativo. Funciona de la misma manera. ¿Vale? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Bien. ¿Esto lo conocían? No me acuerdo si lo habíamos visto. Lo de este modo desarrollador. Sí, En profe, alguna clase creo pues que sí. yo he caído ahí por error a veces y al principio pues me pareció, me llamó la atención, pero al Vale. principio fue por error y después me llamó la atención y luego me he puesto a investigar sobre el modo desarrollador de las páginas o de los navegadores. Y pues no es que, digamos, lo haya hasta el momento trabajado o que pueda manipularlo bien, pero sí he investigado. Vale, vamos a aprender a manejar, no hoy, pero pues sí durante las próximas sesiones vamos a aprender a utilizarlo y en las asesorías vamos a fundamentarnos mucho en esta herramienta porque es fundamental para el desarrollo web, aprenderlo a utilizar. Bien, ustedes, como ustedes saben, Visual Studio Code, al ser una herramienta gratuita, nosotros estamos obligados para que esto funcione o a que esto funcione como nosotros queremos, a instalarle una serie de extensiones para que esto funcione de manera adecuada y esto nosotros ya lo conocemos y esto lo vamos a pasar por encima. Acá en esta sección de extensiones
vamos a nosotros a buscar las extensiones que se necesitan para poder hacer este desarrollo, ¿no? Entonces tenemos nosotros Prettier, aquí está, estas son las instaladas. Live Server es fundamental, ¿sí? Tenemos, ¿qué más tenemos nosotros acá? Que se me escapan. Visual Studio Icons es importante, que nos permite a nosotros visualizar directamente desde el directorio cuál es el tipo de archivo que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Bien. Para poder arrancar nosotros con un proyecto, entonces vamos acá a Archivo, Nuevo Archivo, Archivo de texto. ¿Sí? Bien, sí, estamos acá. Recuerden que este archivo de texto tiene que estar almacenado en un directorio, ¿no? Entonces nosotros para almacenarlo vamos a dar nosotros control S y vamos a decir en qué parte vamos a almacenar nosotros ese archivo que nosotros estamos generando. Entonces en mi caso la va a generar ahí en el escritorio. Vamos a colocarle práctica HTML, enter. La abrimos acá y acá internamente vamos a darle el nombre a ese archivo. Entonces ese archivo ustedes saben que debe llamarse index.html. Guardar. Bien, vamos a pararnos acá en el directorio donde acabamos de generar el proyecto y ahí estamos. Acá está. Miren que como yo ya cuento con las extensiones, ahí yo ya puedo visualizar cuál es el tipo de archivo que nosotros acabamos de generar. Al darle nosotros la extensión del nombre del al nombre del archivo, Visual Studio Code ya sabe cuál es el lenguaje de programación que ahí se está implementando, entonces él ya nos va a generar una serie de atajos para que esto funcione de manera más rápida y más fluida a la hora de realizar un desarrollo. Bien, ese icono de S5 quiere decir que ese archivo HTML lo estamos haciendo en su versión última o su versión 5. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, para nosotros poder generar un proyecto en HTML, Visual Studio Code cuenta con un atajo que nos permite a nosotros generar una estructura básica. Si nosotros escribimos HTML 2.5 y presionamos Enter, recuerden que nosotros tenemos acá lo que es la estructura base, la estructura principal, para poder hacer desarrollo. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo han practicado? ¿Cierto que no? Sí, señor. Eso lo explicó cuando lo de las otras extensiones, que también nos dejó un listado y que lo importante era pues como identificar el archivo. Es que no me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando uno trabaja en Excel, que es .xls, es algo parecido a Canfigma. Nos explicó en la clase, pues en la clase en la que nos indicó para iniciar a hacer ahí los códigos y los directorios. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros miramos ahí, lo que era manejo de directorios y manejo de extensiones. Eso está bien, vale. Entonces, acá tenemos nosotros lo que es la estructura básica o la estructura principal de lo que es una página web. Bien. Recuerden que cuando nosotros tenemos acá en la parte de arriba, en donde tenemos nosotros el archivo abierto y aparece esta bolita de color blanco, quiere decir que tenemos cambios que debemos nosotros actualizar. Bien, al presionar control S, tenemos nosotros los cambios. No olviden que deben tener ustedes instalado lo que es el Live Server para que puedan mirar, llamémoslo tiempo real, ¿sí? Los cambios o las actualizaciones que ustedes están haciendo. Si le dan a ustedes aquí Go Live, él automáticamente les despliega una pestaña en su navegador en donde ustedes pueden visualizar, ¿sí? Qué es lo que ustedes están desarrollando. ¿Bien? Vale. Vamos a la evidencia. La evidencia reza y dice, deben hacer ustedes un ejemplo, perdón, un pequeño tutorial
que contenga cierta información. Entonces vamos a establecer lo que es un título. Dentro de este espacio nosotros tenemos que determinar en dónde es que nosotros vamos a agregar ese título. Recuerden que nosotros tenemos acá una estructura, la cabecera, el head, es la información interna, la información funcional que necesita la página para que pueda correr de manera adecuada, ¿no? El body es donde nosotros ya nos permite a nosotros visualizar lo que tenemos nosotros aquí en pantalla. Tenemos nosotros una etiqueta de apertura de HTML, una etiqueta de cierre, y esto ya son informaciones de metas o de metadatos para poder hacer que esto funcione de manera adecuada. La primera que tenemos acá es la del idioma, entonces en español. Esta que tenemos acá es para que nos permita a nosotros caracteres especiales, ñes, símbolos, todo lo demás. Y esto es para una disposición preinicial de ese tamaño que tenemos ahí. El otro que tenemos acá, que es el título, es la información que aparece acá arriba. Entonces vamos a decir nosotros que esta página es una página de tutoriales. Bien. Recuerden que en HTML toda etiqueta de apertura necesita una etiqueta de cierre, ¿no? Entonces tenemos nosotros etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. El navegador es el que nosotros nos permite convertir este archivo de texto plano que tenemos en la parte izquierda a una página web que tenemos en la parte derecha. ¿Listo? Miren que yo al presionar Control S, automáticamente el título que me aparece acá me cambió. ¿Listo? En el body vamos a comenzar a agregar la información que va a aparecer allá en la pantalla. ¿Listo? Entonces, la evidencia nos dice, necesitamos nosotros un título, entonces sería H1, ¿sí? Donde nosotros vamos a definir entonces qué se va a tener ahí. Entonces, página de tutoriales. Yo estoy haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Listo? Página de tutoriales. ¿Qué más nos dice que nosotros debemos hacer ahí? Una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial. Recuerden que nosotros tenemos diferentes elementos que nosotros podemos agregar ahí. Entonces miremos a ver acá cuáles son los elementos que podemos utilizar en HTML. Cada elemento que nosotros agregamos en HTML, elementos HTML, necesita de una etiqueta que nos permita a nosotros hacer que ese elemento aparezca o que se visualice en pantalla. ¿Listo? Las etiquetas, yo no les voy a mentir, no me las sé de memoria, algunas sí por práctica, pero hay un manual que nos dice a nosotros cuáles son las etiquetas que se necesitan para poder visualizar eso que tenemos nosotros ahí. Si lo que quiero mostrarles son los elementos gráficos para que ustedes lo visualicen. No es la imagen que quiero. Bueno, vámonos a remitirnos al manual. Este manual ustedes ya lo conocen, ¿sí? En este manual nosotros tenemos el contenido de cuáles son todos los elementos que tenemos nosotros dentro del lenguaje de HTML5 que podemos utilizar dentro del desarrollo de una página web. Si vamos nosotros acá a la barra de navegación lateral, miren que tenemos nosotros una descripción de cuáles son los elementos que nosotros podemos agregar. Los que están dentro de estas dos llaves, ¿sí? Son los que nosotros podemos implementar o podemos agregar allá. Bien, dentro de los elementos básicos que tenemos son los títulos, los párrafos, las imágenes, los vínculos, las listas organizadas, listas desorganizadas. Aquí están, miren, listas organizadas, párrafos, listas desorganizadas, videos, botones, cuadros de texto, ¿sí? Y demás. Acá está toda la información que ustedes pueden agregar desde HTML5 para que por favor lo puedan mirar. Esta página ya se las envié, pero se las voy a volver a enviar. Bien. Si ustedes se remiten a la información que tenemos acá,
Entonces tienen ustedes ya la potestad de saber cuáles son los elementos que se tienen que agregar acá. Si ustedes abren uno de de estas etiquetas, él les dice dentro de su enlace o dentro de su vínculo cuál es el funcionamiento, para qué sirve y cómo es que se utiliza. Entonces, ahí nos dice que nosotros necesitamos una lista organizada. Entonces, para lista organizada, la abrimos acá y acá tenemos nosotros una descripción y qué es lo que nosotros debemos agregar para que funcione. Bien. Entonces, OL permite definir listas o viñetas ordenadas, bien sea con numeración o de manera alfabética. Miren que aquí dice cómo se utiliza. Crea una caja, bien, y define cómo es que, y aquí dice cómo es que se deben agregar los elementos con otro tipo de etiqueta. Adentro tenemos nosotros unos atributos que nos permitan a nosotros modificar lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, dentro de la evidencia nos dice a nosotros, emplea una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial. Entonces vamos a generar una lista organizada aquí, OL, y vamos a agregar los elementos. Entonces el primer elemento lo vamos a llamar primero. El segundo elemento se va a llamar segundo. El tercer elemento lo vamos a llamar tercero. ¿Y el cuarto cómo se va a llamar? Y el cuarto se va a llamar. Bien. ¿Listo? Miren que nosotros hicimos una modificación. No aparece acá, entonces para que aparezca nosotros tenemos que presionar Control S y aparece de manera automática. Cuando nosotros no utilizamos el Live Server para poder visualizar estos cambios, siempre van a tener que ustedes actualizar la página que se genera aquí de manera resultante. Si ustedes van al directorio en donde ustedes están almacenando, están haciendo ese desarrollo, miren que aparece aquí un HTML, ¿sí? Lo abren y aparece la página, ¿sí? Como estoy utilizando el Live Server, al guardar automáticamente aparece. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Preguntas, dudas, quejas, Sí, reclamaciones. Esto lo hemos trabajado. Acá ya tienen más o menos una idea de lo que tienen que hacer dentro de la evidencia. ¿Sí? sí, profe, pues más o menos es como cuando usted nos explicó lo de que eso que estábamos trabajando en la papelería, que era Correcto. colocar como uno a uno y que fueran apareciendo las cosas que uno va colocando y se va actualizando. Correcto, correcto. Bien. Entonces, ya empleamos la lista organizada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial. Hay que hacer unos enlaces y cada tema debe contener una imagen y una descripción. Entonces, vamos a hacerlo por orden. Entonces, vamos a colocar acá un parrafito para que haga la descripción. ¿Sí? Este es el primer tutorial. Acá tenemos la descripción. Ojo que estamos haciendo un ejemplo, ¿no? En la evidencia deben hacer algo, pues, de lo que a ustedes les guste, ¿no? Así como lo estoy haciendo, no se los permito. Segundo. Tercero. Profe, pero ese tutorial tiene que ser pues como de una página en específico o por ejemplo puede ser de una aplicación que a uno le guste utilizar. No, pueden hacer ustedes un tutorial de, por ejemplo, de cómo utilizar YouTube, por ejemplo. Ah, ok. Cómo ver un video, cómo buscar un video, cómo ver un reel. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, si reel es en YouTube. Bueno, en fin, cómo cargar un video, ¿sí? Entonces pueden colocar aquí, por ejemplo, cómo ver un video, cómo cargar un video, cómo hacer un canal, cómo ver un reel. Ponen ustedes la Mm, descripción y ponen unos enlaces.
Listo, profe. ¿Sí? Entonces, miren, guardo y aquí ya aparece ese contenido. Bien. Nos dice que debemos agregar nosotros también una imagen. Entonces vamos a descargar una serie de imágenes para poder agregar allá. Vamos acá. Imágenes. Para poder agregar esas imágenes, no olviden de que por orden, para que esto quede mejor estructurado, todo debe estar almacenado dentro del directorio que ustedes están haciendo ahí, ¿no? Entonces acá internamente vamos a generar un directorio nuevo, lo vamos a llamar IMG, y adentro de IMG vamos a agregar las imágenes que vamos a vincular. Entonces vamos a vincular esta. Está en práctica IMG. Esta la vamos a llamar primero. Esta la vamos a llamar segundo. Esta la vamos a llamar tercero. Y esta acá la vamos a llamar cuarto. ¿Listo? Miren que al general almacenar las imágenes las tenemos nosotros aquí guardadas, ¿no? Bien. Para poder agregar eso allá, entonces ustedes ya conocen que hay una etiqueta que nos permite a nosotros agregarla. Vamos a agregar la imagen abajo de la descripción. Entonces vamos a colocar IMG. IMG, y acá nos aparece a nosotros dos alternativas. El SRC o el source es donde nosotros debemos decir en qué parte está almacenada la imagen que nosotros vamos a agregar. ¿Listo? Acá ustedes deben decir la ubicación con línea de terminal, llamémosla así, en donde está guardado, ¿no? Entonces decimos nosotros ./img primero, ¿sí? Y la opción que aparece aquí de Alt es un texto alternativo que aparece cuando la imagen no carga o cuando se utiliza herramientas para que personas con problemas visuales, ¿sí? Tengan la opción de poder escuchar. Hay unos que leen el contenido para poder escuchar cuál es la imagen que aparece ahí, y esta propiedad es importante. Entonces acá podemos colocar imagen del primer tutorial. ¿Listo? Miren que tenemos nosotros el cambio, no aparece el cambio acá, almacenamos control S y ahí ya aparece la primera imagen. Hacemos lo mismo con los demás. IMG, punto raya, IMG, segundo, imagen del segundo tutorial. IMG, punto slash, IMG, tercero, y hacemos lo mismo para el cuarto. Perdón. IMG, punto slash, IMG, cuarto tutorial. Recuerden que el orden en que ustedes van a agregar las cosas acá es el mismo orden de lo que aparece allá en pantalla, ¿no? Yo le dije al HTML que primero me aparezca un título, perfecto. Luego que en la lista organizada primero me genere
un subtítulo que se llame primero, luego que me muestre un párrafo, luego que me muestre una imagen, luego que me aparezca el siguiente elemento, luego el contenido y luego la imagen y así sucesivamente. No olviden que esta estructura que yo estoy generando acá es una estructura que se utiliza de buena práctica para que lo que nosotros estemos haciendo ahí sea visualmente reconocible, ¿no? Recuerden que todo lo que está alineado hacia la derecha, desde este punto de aquí a este punto de acá, pertenece a esa etiqueta, ¿no? O sea, todo lo que tenemos más hacia la derecha está dentro de la etiqueta OL, que es lista organizada, en donde nosotros podemos mirar todos estos elementos. Bien. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, profe. Los demás. Olga. No, profe, pues para enviárselo, ¿toca exportarlo o cómo? No, me tienen que mandar son los archivos que se generan acá. O sea, ustedes para enviarlo lo que tienen que hacer es coger este que se llama práctica HTML, que es donde está lo que ustedes están desarrollando, todo lo que estén desarrollando. Le dan clic derecho, comprimir en zip. Y esto que genera aquí, esto es lo que me tienen que subir. Ah, ¿Sí? bueno, profe. Vale. Y ahí le agregamos el documento, que eso nos dice que hay que hacer un documento, ¿sí? ¿La evidencia pide documento? No me acuerdo. Espérenme un momentico. No, no, solo el desarrollo. El documento es de la evidencia anterior. Recuerden que esta es la segunda evidencia de esta semana. Ah, bueno. Listo, profe. Recuerden esa parte. ¿Bien? Vale. Tenemos nosotros acá una primera estructura de lo que nosotros estamos haciendo, estamos nosotros desarrollando. Esto tiene más cosas y tiene más información. Acá lo que estamos haciendo es un diseño básico para que cumplan con lo que ustedes deben realizar para la evidencia de esta semana. Bien, la idea es que ustedes, con el conocimiento que ustedes ya tienen, con la documentación que les he subido y les he compartido, pues refuercen eso en adición a lo que tienen ustedes en la plataforma. ¿Listo? Esto también se le puede dar alguna estructura de estilos. ¿Sí? Recuerden que para ustedes poder trabajar los estilos tienen dos maneras o dos alternativas. Una es hacerlo directamente dentro del HTML o la otra es que ustedes pueden generar un documento de texto plano adicional aquí para que acá se manejen los estilos de manera independiente, pero hay que hacer un vínculo o un enlace. ¿Listo? Entonces vamos acá, generamos uno que se llama style.css. ¿Listo? Y acá adentro vamos a hacer el vínculo entre ese de allá. Con la etiqueta link, nosotros podemos hacer ese enlace. Entonces, en la etiqueta link tenemos nosotros dos propiedades. Tenemos una propiedad que es el tipo de enlace que nosotros vamos a hacer, que en este caso es un enlace de una hoja de estilos, y la ubicación de esa hoja de estilos. Aquí es donde es fundamental o es importante de que todo lo que ustedes vayan a hacer dentro del desarrollo de una página se haga dentro del mismo directorio, porque recuerden que nosotros para el manejo de directorios en terminal contamos con la herramienta punto. Punto nos dice, desde el directorio donde estamos parados, o sea, nosotros estamos parados aquí, ¿sí? Voy a vincular directamente un archivo. Entonces, al colocar punto slash, selecciono el documento y aquí yo ya estoy realizando el enlace. Bien. Las propiedades que nosotros podemos modificar, entonces las vamos a colocar y ya las vamos a explicar. Esta parte de responsivo aún no. Bien. Cuando nosotros vamos a hacer una modificación de estilos, la hacemos
a partir de diferentes elementos. Bien, la forma básica de poder hacer una modificación de estilos es a partir de el nombre de la etiqueta, ¿sí? Otra que la podemos hacer es a partir de clases y otra parte que la podemos hacer es a partir de... Se me pasó el nombre. Clases y grupos. Bien. Otra de las maneras es la forma en que está jerarquizada las cosas o la forma en que está anidada cada una de ellas. ¿Listo? Lo que tenemos nosotros aquí es que a partir de las etiquetas principales nosotros vamos a comenzar a aplicar esa guía de estilos para hacer que esa página se vea de manera adecuada. ¿Listo? Entonces arrancamos nosotros con el cuerpo y el cuerpo hace que el contenido interno tenga una estructura principal que hace que esto tenga que todo se vea de la misma manera. Entonces primero definimos nosotros el tipo de letra, definimos nosotros el color de fondo, el color, el tamaño de la línea y la separación que tenemos ahí. Luego hacemos la modificación del texto H1. Decimos nosotros que sea centrado, que tenga un tamaño de 13 píxeles y el color que nosotros estamos definiendo. Hay diferentes formas de poder definir el color y es una escala en que nosotros podemos determinar eso que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos clic acá, vamos a mirar las diferentes escalas en donde nosotros podemos identificar cuál es la coordenada del color exacto para eso que nosotros estamos desarrollando. Si nosotros no tenemos una coordenada de color exacto, Visual Studio Code nos permite a nosotros, a partir del nombre en inglés, ¿sí?, definir los colores básicos para nosotros hacer ese desarrollo que que nosotros estamos realizando. ¿Bien? Entonces, aquí se modifica todo lo que son las propiedades de H1, todo lo que son las propiedades de la lista organizada. Entonces, para quitar la numeración, para que se estructure como una cuadrícula, ¿sí? ¿Cómo es que se va a estructurar ese tamaño? ¿Cuál es la separación? Y las demás propiedades que tenemos acá. Para poder ustedes identificar todas estas propiedades dentro de la página que ustedes les envíe, esta de aquí, también tienen ustedes un componente de lo que es CSS. Aquí pueden mirar ustedes lo que son todos esos elementos. Esta parte nosotros la vamos a ver el día de hoy así por encima porque en las siguientes sesiones nos vamos a centrar más en esto que tenemos acá. Entonces, este es el resultado. ¿Listo? Con esto ustedes ya cuentan con las herramientas para poder hacer esas dos evidencias que tenemos en esta semana. ¿Preguntas? Profe, a ver si entendí. Esos estilos se crean, se hace una carpeta aparte y luego se No, enlazan, no, ¿no? en una carpeta no, en un archivo. En un archivo aparte y luego se enlazan al Se enlazan HTML. así se enlazan. Con esta línea que tenemos aquí. Con esto se está enlazando. No se preocupen por los estilos, hagamos una cosa, no se preocupen por los estilos para esta evidencia, pero sí necesito que para esta evidencia aparezca todo lo que se está solicitando, aparezcan ahí en pantalla. Si van a hacer algo de estilos, hagan algo muy básico, pero entonces no se preocupen por la parte de estilos en este caso, porque esto lo vamos a reforzar y lo vamos a reforzar bastante. Listo, profe. ¿Bien? ¿Todo claro? Sí, señor, todo claro. Sí, vale. Entonces, si no es más, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Feliz noche para todos. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta mañana a todos. Hasta Chao. luego.